Imagina las luces parpadeantes de Las Vegas. El Strip, esa arteria de neón que tarde con promesas de fortuna. Pero bajo esa fachada brillante algo se apaga. Silenciosamente, sin fanfarria. Miles de trabajadores, los que hacen girar la ruleta, servir las copas, limpiar los salones, desaparecen. No es un cierre masivo. No hay protestas en las noticias. Es una purga sutil, calculada. Según se habría revelado en informes internos, los grandes casinos han recortado plantillas en un 20% solo en los últimos meses. El motivo: eficiencia corporativa. O eso dicen, pero detrás, una ciudad que se desangra. Empleados con décadas de servicio, enviados a la calle con un cheque mínimo y un gracias por todo. El sueño americano aquí se convierte en pesadilla. Y mientras los turistas apuestan, los locales pierden. Esta es la historia de los despidos en Las Vegas al descubierto. La purga silenciosa de los casinos, explicada paso a paso. Prepárate para ver el lado oscuro de la ciudad del pecado. Si este inicio te ha hecho cuestionar el brillo de Vegas, haz algo ahora. Suscríbete al canal para no perderte las verdades que otros ocultan. Activa la campanita para que cada revelación te llegue al instante. Y deja tu like si quieres que sigamos desmontando mitos. Lo que viene a continuación podría cambiar tu visión de esta metrópolis. Para entender esta purga hay que retroceder. Las Vegas siempre fue una ciudad de extremos. Auge y caída, auge y crisis. Pero lo que está ocurriendo ahora no es un ciclo más, es una transformación estructural. Y empezó mucho antes de que el primer trabajador recibiera su carta de despido. Durante décadas, los casinos de Las Vegas funcionaron con un modelo simple. Mano de obra abundante, salarios modestos, propinas generosas. Miles de empleados mantenían viva la ilusión. Croupiers, camareros, personal de limpieza, seguridad, recepcionistas. Cada uno era una pieza del engranaje. La ciudad ofrece empleo estable. No era glamuroso, pero era predecible. Familias enteras vivían de esos trabajos. Generaciones que crecieron sirviendo mesas en el Bellagio o repartiendo cartas en el MGM. Pero en 2020 todo cambió. La pandemia cerró el Strip. Los casinos, por primera vez en su historia moderna, apagaron las luces. Y cuando volvieron a encenderlas, algo había mutado. Las corporaciones habían tenido tiempo para pensar, para calcular, para optimizar. Según habrían indicado analistas financieros, los grandes conglomerados como MGM Resorts y Caesars Entertainment vieron una oportunidad: reducir costos sin perder ingresos. ¿Cómo? Automatización, digitalización y despidos masivos disfrazados de reestructuración. Las cifras son frías, pero reveladoras. Antes de la pandemia, los principales casinos del Strip empleaban a más de 150.000 personas. Hoy, esa cifra habría caído por debajo de 120.000. 30.000 empleos evaporados. Algunos nunca regresaron tras el cierre. Otros fueron eliminados gradualmente en oleadas silenciosas que no generaron titulares. No hubo manifestaciones masivas, no hubo escándalo mediático, solo cartas de despido entregadas en oficinas sin ventanas, con lenguaje corporativo aséptico. Y aquí está el giro. Los casinos no están en crisis, todo lo contrario. Los ingresos se han recuperado. Según informes financieros, MGM Resorts habría registrado ganancias récord en el último año fiscal. Césares, lo mismo. Las acciones suben, los dividendos fluyen. Pero la plantilla se reduce. ¿La explicación oficial? Eficiencia operativa. Menos empleados, más tecnología, mismos resultados. O mejores. Pero hay otra lectura. Una más oscura. Esta no es solo una estrategia de ahorro, es un cambio de filosofía. Las Vegas está dejando de ser una ciudad de trabajadores para convertirse en una ciudad de máquinas. Y los que quedan, los que aún tienen empleo, lo saben. Sienta la presión. Saben que son prescindibles. Que en cualquier momento un algoritmo podría hacer su trabajo mejor, más rápido, más barato. La purga silenciosa no es un accidente, es un plan. Hay historias que los informes financieros no cuentan, números que no aparecen en las presentaciones de los accionistas, vidas que se desmoronan mientras las corporaciones celebran sus márgenes de beneficio. Según habría relatado una ex empleada del Caesars Palace, la noticia llegó un martes por la mañana. 22 años trabajando en el mismo casino. 22 años sirviendo cócteles, sonriendo a turistas, memorizando rostros y bebidas favoritas.
22 años construyendo una vida modesta pero estable. Y todo terminó en una reunión de 15 minutos, sin previo aviso, sin explicación real. Solo un gerente leyendo un guión corporativo, evitando el contacto visual, entregando un sobre con los papeles del finiquito. Me dijeron que era parte de una optimización de recursos, habría recordado. Que no era nada personal, que la empresa estaba evolucionando. Pero cuando llevas más de 2 décadas en el mismo lugar, cuando conoces cada rincón de ese casino, cuando tus compañeros son tu segunda familia, es personal, muy personal. Y no estaba sola. Ese mismo día, según se habría filtrado, más de 200 empleados del Caesars recibieron la misma noticia. Todos con perfiles similares. Veteranos, con salarios que habían ido aumentando con los años, con beneficios acumulados, con antigüedad que les daba cierta protección sindical. O eso creían, porque las corporaciones encontraron la forma de sortear esos obstáculos. Reestructuración departamental, eliminación de puestos, creación de nuevas categorías laborales con salarios más bajos. Todo legal, todo calculado. Pero lo más revelador no fue el despido en sí, fue lo que vino después. A las pocas semanas, según habrían observado extrabajadores, el casino comenzó a contratar de nuevo, pero no a los mismos perfiles. Ahora buscaban empleados más jóvenes, sin experiencia, dispuestos a aceptar salarios de entrada, contratos temporales en lugar de indefinidos, jornadas parciales en lugar de completas, y sobre todo sin la carga de beneficios acumulados que tenían los veteranos. Nos reemplazaron por versiones más baratas de nosotros mismos, habría reflexionado otro extrabajador del MGM Grand. Hacen el mismo trabajo pero cobran la mitad. Y si se quejan, hay 100 personas más esperando en la fila. La estrategia es brutal en su simplicidad. Eliminar a los empleados caros, contratar mano de obra desechable, mantenga la rotación alta para evitar que nadie acumule antigüedad. Y si alguien protesta, recuérdale que en Las Vegas siempre hay alguien más desesperado, más dispuesto, más barato. Pero hay otro elemento que hace esta purga aún más insidiosa: la automatización como amenaza permanente. Los casinos no solo despiden, también instalan máquinas, kioscos de autoservicio para el check-in, sistemas digitales para pedidos de bebidas, cámaras con inteligencia artificial que monitorizan las mesas de juego, reduciendo la necesidad de supervisores humanos, robots que limpian los pasillos durante la madrugada. Y cada nueva máquina es un recordatorio. Un mensaje silencioso a los empleados que quedan. Vosotros también sois reemplazables. Según habría confesado un gerente medio de uno de los grandes casinos, la directiva es clara: reducir la dependencia del factor humano. No lo llaman despidos, lo llaman transformación digital. Pero el resultado es el mismo: menos personas, más tecnología. Y una ciudad que pierde su alma, un trabajador a la vez. Esta no es solo la historia de unos despidos. Es la historia de un modelo económico que prioriza el beneficio sobre las personas, que ve a los empleados no como activos, sino como costos a minimizar. Y Las Vegas, esa ciudad que siempre presumió de ofrecer oportunidades, se está convirtiendo en el laboratorio perfecto de esa filosofía corporativa despiadada. Ahora viene la pregunta incómoda: ¿por qué ahora? ¿Por qué esta purga silenciosa está ocurriendo precisamente cuando los casinos reportan ganancias récord? La respuesta no está en la necesidad, sino en la oportunidad. Y para entenderla hay que mirar más allá de Las Vegas. Hay que mirar al capitalismo corporativo moderno y su obsesión enfermiza con la maximización de beneficios. Durante décadas, los casinos operaron bajo un principio básico: para ganar dinero necesitas gente. Gente que atienda, que sonría, que haga sentir especial al cliente. La experiencia de Las Vegas no era solo las máquinas tragaperras o las mesas de blackjack. Era el trato humano, el camarero que recordaba tu nombre, la recepcionista que te hacía sentir bienvenida, el croupier que convirtió una partida en una experiencia memorable. Pero ese modelo tiene un problema, al menos desde la perspectiva corporativa. Los humanos son caros, tienen salarios, necesitan beneficios, se enfermarán, tienen derechos, se sindicalizan. Y los peor de todo, desde el punto de vista de un director financiero. Su productividad tiene un límite. Un camarero solo puede atender tantas mesas. Un recepcionista solo puede procesar tantos check-ins por hora. Las máquinas, en cambio, no tienen esos problemas. No piden aumentos. No se toman vacaciones, no se quejan. Y su productividad es escalable. Un kiosco de autoservicio puede procesar cientos de check-ins al día sin cansarse. Un sistema automatizado de pedidos puede gestionar millas de solicitudes simultáneas. Una cámara con inteligencia artificial puede monitorear docenas de mesas de juego sin parpadear. Según habrían revelado documentos internos filtrados de MGM Resorts,
La inversión en automatización se habría multiplicado por 5 en los últimos 3 años. Miles de millones de dólares destinados a reemplazar humanos por algoritmos. Y el retorno de esa inversión es inmediato. Cada máquina instalada significa menos salarios que pagar, menos seguros médicos que cubren, menos problemas laborales que gestionar. Pero hay algo más profundo en el juego. Esta no es solo una cuestión de ahorro de costos, es una cuestión de control. Los empleados humanos son impredecibles. Pueden organizarse, pueden protestar, pueden filtrar información, pueden crear problemas de relaciones públicas. Las máquinas, en cambio, son obedientes, silenciosas, perfectamente controlables. Y aquí está el verdadero genio perverso de esta estrategia. La pandemia les dio la cobertura perfecta. Cuando los casinos cerraron en 2020, nadie cuestionó los despidos. Era obvio, no había clientes, no había ingresos, no se podía mantener la plantilla. Pero cuando reabrieron, cuando los turistas volvieron, cuando los ingresos se recuperaron, los empleados no regresaron. Al menos no todos. Y nadie hizo demasiadas preguntas. Las corporaciones aprovecharon ese momento de caos para reestructurar completamente sus operaciones. Rediseñaron procesos, eliminaron despidos y sobre todo redujeron limitadamente su dependencia de la mano de obra humana. Todo bajo el paraguas de la nueva normalidad post-pandemia. Un término conveniente que justifica cualquier cambio, por brutal que sea. Pero hay otra dimensión que hace que esta situación sea aún más preocupante: la complicidad del sistema político. Las Vegas y Nevada en general dependen económicamente de los casinos. Son el motor de la economía estatal. Generan impuestos, atraen turismo, crean empleos. O al menos solían crearlos. Y esa dependencia económica se traduce en poder político. Los grandes conglomerados de casinos tienen influencia, mucha influencia. Según habrían señalado analistas políticos locales, las principales corporaciones de juego habrían sido los mayores donantes en las últimas elecciones estatales. El resultado: regulaciones laxas, inspecciones laborales superficiales, sindicatos debilitados y una clase política que mira hacia otro lado mientras las corporaciones desmantelan el tejido laboral de la ciudad. Porque al final lo que importa son los números macro. Ingresos fiscales, tasas de ocupación hotelera, gasto turístico. Si esos números se mantienen o crecen, nadie pregunta cuántos trabajadores locales han perdido su empleo en el proceso. Y aquí está la paradoja cruel. Las Vegas nunca ha sido tan rentable. Los casinos nunca han ganado tanto dinero. Pero la ciudad nunca ha sido tan precaria para quienes la habitan. Porque esas ganancias récord no se distribuyen. Se concentran. Van a los accionistas, a los ejecutivos, a los fondos de inversión. Mientras tanto, los trabajadores que hicieron posible ese éxito durante décadas son descartados como piezas obsoletas de una maquinaria que ya no los necesita. Esta es la lógica del capitalismo tardío en su expresión más pura. Maximizar beneficios, minimizar costos humanos y externalizar las consecuencias sociales. Las Vegas no es una excepción, es el modelo. Y lo que está ocurriendo aquí, en esta ciudad de luces y sombras, es un experimento que otras industrias están observando con atención. Porque si funciona aquí, si pueden reemplazar a millas de trabajadores sin que nadie proteste demasiado, sin que haya consecuencias políticas o sociales significativas, ¿por qué no hacerlo en todas partes? La purga silenciosa de Las Vegas no es solo una historia local, es un presagio. Las consecuencias de esta purga no se miden solo en números de desempleo. Se miden en vidas rotas, en familias desplazadas, en barrios que se vacían, en una ciudad que pierde su identidad. Porque Las Vegas nunca fue solo el Strip. Nunca fue solo los casinos y los hoteles de lujo. Detrás de esa fachada brillante, siempre hubo una ciudad real, con gente real, con problemas reales. Y esa ciudad está sangrando. Empecemos por lo obvio, la economía local. Cuando miles de personas pierden empleos estables, el efecto dominó es inmediato. Dejan de gastar en comercios locales, dejan de pagar hipotecas, dejan de ir a restaurantes, cines, tiendas de barrio. Según habrían reportado asociaciones de comerciantes de Las Vegas, las ventas en zonas residenciales habrían caído un 15% en el último año. No es una recesión generalizada, es algo más específico, más quirúrgico. La clase trabajadora que sustenta la economía de base está desapareciendo. Y cuando esa gente no puede pagar sus hipotecas, las casas se pierden. Según datos que habrían circulado en medios locales, las ejecuciones hipotecarias en el condado de Clark habrían aumentado un 30% en los últimos 18 meses.
Familias que llevaban décadas viviendo en el mismo barrio, que habían criado a sus hijos allí, que habían construido comunidades, de repente se encuentran sin techo. O peor aún, viviendo en moteles baratos en las afueras. Esos lugares olvidados donde Las Vegas muestra su cara más desesperada. Pero hay algo aún más insidioso: la gentrificación silenciosa. Porque esas casas que se pierden quedan vacías. Se venden. Y habrían observado activistas locales, cada vez más propiedades están siendo compradas por fondos de inversión, por especuladores inmobiliarios, por empresas que las convierten en alquileres de corta duración para turistas. Airbnb ha invadido barrios que antes eran residenciales. Zonas donde vivían trabajadores de casinos ahora son destinos turísticos de bajo costo. Y los antiguos residentes, los que perdieron sus empleos y sus casas, simplemente desaparecerán. Se mudan a ciudades más baratas, a otros estados. O se quedan, pero en condiciones cada vez más precarias. Las Vegas está experimentando una transformación demográfica brutal. La ciudad está expulsando a su propia clase trabajadora. Y lo está haciendo sin hacer ruido, sin que nadie lo denuncie de forma masiva, sin que haya una respuesta política coordinada. Porque en una ciudad donde el turismo lo es todo, donde la imagen lo es todo, admitir que millas de residentes están siendo desplazados sería admitir que el modelo está roto. Y luego están las consecuencias psicológicas. Perder un empleo después de 20 o 30 años no es solo perder un salario. Es perder identidad, es perder propósito, es perder la estructura que organizaba tu vida. Según habrían señalado trabajadores sociales locales, los casos de depresión, ansiedad y abuso de sustancias habrían aumentado dramáticamente entre extrabajadores de casinos. Gente que dedicó su vida entera a una empresa, que sacrificó tiempo con sus familias, que trabajó turnos nocturnos, fines de semana, festivos, y que ahora se siente traicionada, descartada, invisible. Hay una generación entera de trabajadores de Las Vegas que está viviendo una crisis existencial. Porque ellos creyeron en el pacto implícito: trabaja duro, sé leal, y la empresa cuidará de ti. Pero ese pacto se ha roto. Y lo que queda es amargura, desilusión, y una sensación creciente de que el sistema está diseñado para explotarte y luego desecharte cuando ya no eres rentable. Y aquí está el detalle más cruel. Muchos de estos trabajadores no pueden simplemente cambiar de industria. ¿Qué hace una camarera de 50 años que ha trabajado toda su vida en casinos? ¿Qué hace un croupier de 60 años que solo sabe repartir cartas? No hay programas de reconversión laboral significativa. No hay redes de seguridad robustas. El mensaje implícito es: arréglate como puedas. Y si no puedes, bueno, esa es tu responsabilidad individual. Pero las consecuencias no son solo individuales, son colectivas. Porque cuando una ciudad pierde a su clase trabajadora, pierde algo fundamental. Pierde diversidad social, pierde cohesión comunitaria, pierde la gente que hace funcionar los servicios básicos, que participa en las escuelas, que sostiene las organizaciones vecinales. Las Vegas se está convirtiendo en una ciudad de dos velocidades: los turistas que vienen a gastar y los trabajadores precarios que los atienden. Y entre medias, un vacío cada vez más grande donde antes había una clase media trabajadora estable. Según habrían advertido urbanistas y sociólogos que estudian la ciudad, Las Vegas está siguiendo el mismo patrón que otras ciudades turísticas extremas: Venecia, Barcelona, Ámsterdam. Lugares donde el turismo ha devorado la ciudad real, donde los residentes son expulsados para hacer espacio a los visitantes, donde la economía local se vuelve completamente dependiente de una industria que no genera empleo de calidad ni estabilidad social. Y lo más preocupante, esto es solo el principio, porque la automatización no se va a detener. Cada año habrá nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas formas de reemplazar humanos por máquinas. Y cada año más trabajadores serán declarados obsoletos. La purga silenciosa de hoy es solo la primera ola. Lo que viene después podría ser aún más devastador. Las Vegas está en una encrucijada. ¿Puede seguir este camino priorizando la eficiencia corporativa sobre el bienestar humano, convirtiendo la ciudad en un parque temático sin alma donde nadie realmente vive, solo trabaja o visita? ¿O puede replantearse su modelo? Buscar formas de distribuir mejor la riqueza que genera, proteger a sus trabajadores, construir una economía más equilibrada y sostenible. Pero para eso faltaría voluntad política. Haría falta que los ciudadanos exigieran cambios. Haría falta que las corporaciones aceptaran ganar un poco menos para que muchos más pudieran vivir dignamente. Y en una ciudad construida sobre la codicia, sobre la promesa de riqueza fácil, sobre la idea de que el ganador se lo lleva todo.
Esa transformación parece casi imposible. Si esta realidad te está impactando, si estás empezando a ver Las Vegas con otros ojos, necesito que hagas algo. Suscríbete al canal porque estas historias no las verás en los folletos turísticos. Activa la campanita para que cada nueva revelación te llegue directamente y deja tu like si crees que estas verdades merecen ser contadas. Porque lo que viene ahora es aún más perturbador. Las voces de quienes viven esta crisis desde dentro. Cuando miles de personas pierden sus empleos simultáneamente, las reacciones deben ser inmediatas. Pero en Las Vegas, esas reacciones han sido extrañamente silenciadas, fragmentadas, como si la propia estructura de la ciudad estuviera diseñada para absorber el golpe sin que nadie lo note. Durante décadas, el Culinary Workers Union fue una de las organizaciones laborales más poderosas de Nevada. Representaba a decenas de millas de trabajadores de casinos y tenía capacidad real de negociación. Podía paralizar el Strip con una huelga. Era el contrapeso al poder corporativo. Pero según habrían señalado observadores laborales, ese poder se ha erosionado dramáticamente. Las razones son múltiples. Primero, la automatización hace que las huelgas sean menos efectivas. Si un casino funciona con la mitad de personal gracias a la tecnología, una huelga ya no tiene el mismo impacto. Segundo, la precariedad laboral debilita la solidaridad. Cuando tengas contratos temporales, cuando sepas que eres fácilmente reemplazable, piensas dos veces antes de protestar. Y tercero, las corporaciones han implementado estrategias de micronegociación, dividiendo a los trabajadores en categorías específicas, dificultando la acción colectiva. El resultado, las protestas cuando ocurren son pequeñas, localizadas, fáciles de ignorar. Hubo manifestaciones frente al MGM Grand y al Caesars, pero nunca alcanzaron masa crítica. Y los medios locales, dependientes de la publicidad de los casinos, apenas les dieron cobertura. Pero la rabia está ahí. Silenciosa, pero palpable. Según habrían relacionados trabajadores sociales, hay una sensación creciente de traición entre los extrabajadores. Gente que dio décadas de su vida, que trabajó durante la pandemia cuando era peligroso, que mantuvo los casinos funcionando y que ahora se siente abandonado. Nos llamaron héroes durante la pandemia. Habría grabado un ejemplo del Wynn. Nos dijeron que éramos esenciales. Y luego, en cuanto pudimos, nos reemplazaron. Como si nunca hubiéramos importado. Esa sensación de invisibilidad es quizás el efecto más devastador. Porque no es solo perder un empleo. Es sentir que tu contribución, tu esfuerzo, tu lealtad, no significaron nada. Que fuiste solo un número en una hoja de cálculo. Y cuando miles de personas sienten eso simultáneamente, algo se rompe en el tejido social de una ciudad. Y luego están las familias. Según habrían reportado escuelas públicas, ha habido un aumento notable en problemas de rendimiento académico y trastornos emocionales entre estudiantes cuyos padres perdieron empleos en casinos. La purga silenciosa no solo destruye empleos, destruye infancias, destruye futuros. Pero hay otro efecto emergente, la desconfianza generalizada. Según habrían observado sociólogos locales, hay una creciente sensación entre los residentes de que la ciudad no es para ellos. Que Las Vegas es un escenario para turistas y que los locales son solo extras prescindibles. Ya no sé si Las Vegas es mi hogar, habría confesado una extrabajadora del Bellagio. Vivo aquí, pero no pertenezco aquí. Los que la construimos somos invisibles. Y esa invisibilidad tiene consecuencias políticas. Cuando la gente siente que el sistema no funciona para ellos, deja de participar, dejan de votar, dejan de creer en el cambio. Y esa apatía cívica es exactamente lo que las corporaciones necesitan para seguir operando sin restricciones. Las corporaciones saben que el mejor momento para implementar cambios brutales es cuando la gente está demasiado débil para resistir. Pero hay algo que no pueden controlar: la memoria. Los trabajadores despedidos recuerdan, y esa memoria colectiva es una semilla de conciencia. Las Vegas sigue brillando. Pero bajo esas luces, hay millas de personas que saben la verdad, que el sueño americano aquí se ha convertido en una pesadilla corporativa. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué lección podemos extraer de esta purga silenciosa? La respuesta es incómoda. Las Vegas no es una excepción, es el futuro. Lo que está ocurriendo aquí es un experimento en tiempo real de cómo el capitalismo corporativo
puede desmantelar una economía local sin consecuencias políticas significativas. Y si funciona aquí, se replicará en todas partes, piénsalo. Los casinos han logrado algo extraordinario desde el punto de vista corporativo. Han aumentado sus beneficios mientras reducían estrictas su plantilla. Han automatizado procesos sin perder calidad de servicio, al menos según sus métricas internas. Y lo han hecho sin enfrentar protestas masivas, sin regulaciones restrictivas, sin que su imagen pública se vea seriamente dañada. Ese es el modelo que otras industrias están estudiando. Hoteles, restaurantes, comercios, incluso hospitales y escuelas. Todos están observando Las Vegas y preguntándose, ¿podemos hacer lo mismo? ¿Podemos reemplazar humanos por máquinas sin que nadie proteste demasiado? Y la respuesta hasta ahora parece ser sí se puede. Pero hay un problema que las corporaciones no están considerando, o que simplemente ignoran porque no afecta sus saldos trimestrales. ¿Qué pasa cuando una economía entera se basa en trabajadores precarios y mal pagados? ¿Quién consume? ¿Quién sostiene la demanda? Según habrían advertido economistas críticos, estamos ante una contradicción fundamental del capitalismo tardío. Las empresas quieren reducir costos laborales, pero necesitan consumidores con poder adquisitivo. Y cuando destruyes la clase trabajadora estable, cuando precarizas todos los empleos, cuando automatizas hasta el último puesto, ¿quién va a comprar tus productos? ¿Quién va a llenar tus casinos? Las Vegas está jugando una partida peligrosa. Está matando a la gallina de los huevos de oro. Porque una ciudad sin residentes estables, sin comunidad real, sin gente que tenga un vínculo emocional con el lugar, es una ciudad frágil. Es un castillo de naipes que puede colapsar ante la primera crisis seria. Y las crisis siempre llegan. Otra pandemia, una recesión económica, un cambio en las preferencias turísticas. Cuando eso suceda, ¿quién va a sostener Las Vegas? ¿Los turistas? ¿Los accionistas que viven a millas de kilómetros? Las máquinas. La purga silenciosa no es solo inmoral, es miope. Es una estrategia que sacrifica la sostenibilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. Y la historia nos enseña que ese tipo de estrategias siempre terminan mal. Pero quizás esa sea la verdadera lección de Las Vegas. Que en el capitalismo moderno el largo plazo ya no importa. Lo único que importa es el próximo trimestre, el próximo informe de beneficios, el próximo dividendo para los accionistas. Y si eso significa destruir una ciudad, desplazar a millas de familias, precarizar toda una economía, bueno, ese es un precio que las corporaciones están dispuestas a pagar. Porque ellas no pagan ese precio, lo pagan otros. Las luces de Las Vegas siguen encendidas, los turistas siguen llegando, las reglas siguen girando. Pero algo fundamental ha cambiado. La ciudad ha cruzado una línea invisible. Ha elegido las máquinas sobre las personas, la eficiencia sobre la humanidad, el beneficio sobre la comunidad. Y esa elección tiene un nombre: purga silenciosa. Miles de trabajadores borrados de la ecuación, familias desplazadas, vidas rotas. Todo en nombre de la optimización corporativa. Pero aquí está la ironía final. Las Vegas siempre fue una ciudad de ilusiones, de promesas brillantes que esconden realidades oscuras, de sueños que se convierten en pesadillas. Y ahora esa ilusión se ha vuelto contra sus propios habitantes. Porque la ciudad que prometía oportunidades se ha convertido en la ciudad que las destruye. Esto no es solo la historia de unos despidos, es la historia de un modelo económico que ha perdido toda conexión con lo humano, que ve a las personas como números, como costos, como obstáculos para la eficiencia perfecta. Y mientras Las Vegas experimenta con este futuro distópico, el resto del mundo observa, aprende, se prepara para replicarlo. La pregunta no es si esto llegará a tu ciudad, la pregunta es cuándo. Antes de irte, suscríbete al canal para seguir descubriendo las verdades que otros ocultan. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación y deja tú como si crees que estas historias deben contarse. Y ahora dime, ¿crees que Las Vegas podrá recuperar su alma o ya es demasiado tarde? ¿Llegará esta purga silenciosa a tu ciudad? ¿Qué harías tú si después de 20 años te despidieran sin previo aviso? Déjamelo en los comentarios. Las Vegas sigue brillando, pero cada vez hay menos gente real bajo esas luces.